Jamás olvidaré aquel día que me encontraba en un hotel en Jerusalén, en el Hotel Hyatt, que hoy en día se llama Hotel Dan, y que yo trabajaba como room service en ese hotel. Era un joven estudiante de apenas unos 22 años y tenía que trabajar para mi sustento. Estudiaba en la Universidad Hebrea de Jerusalén, estaba muy próximo al hotel. Y recuerdo que mis compañeros de trabajo, la gran mayoría eran árabes de Jerusalén Oriental. Y jamás voy a olvidar ese momento en que celebrábamos, nos abrazábamos. Y uno dirá, un momento, pero son judíos y árabes abrazando y celebrando y festejando. Y uno me dice, de acá a poco ya vamos a poder viajar a Siria y vamos a visitar libremente Arabia Saudita y quién sabe nosotros iremos, no sé, a países árabes lejanos que hoy en día no podemos ir. Fue un momento de gran euforia, de gran alegría, que con el correr del tiempo se convirtió en una gran tristeza. Hoy vamos a hablar en nuestra serie sobre el conflicto palestino-israelí sobre los acuerdos de paz entre Israel y los palestinos. Mi nombre es Ariel Horovitz, soy el director del Moriah International Center, una institución israelí académica que desarrolla justamente programas de turismo académico aquí en la tierra de Israel, en donde paseas y estudias. ¿Con quién? Con profesores de renombre internacional, con historiadores, arqueólogos, biblistas y mucha gente muy capacitada, totalmente en español. Y algo muy lindo, que al final de ese programa recibes tu propio certificado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre las 100 universidades más importantes del mundo, 9 premios Nobel, Freud y Einstein entre sus fundadores. Además, si no puedes o no quieres por el momento venir a uno de nuestros programas aquí, tenemos también nuestra plataforma de cursos y documentales online, Moriah College. Y ahora vamos a esa época de, teóricamente, euforia. Año 1993, de forma sorpresiva diría. Uno no esperaba eso y de repente vemos en la televisión noticias que Israel iba a firmar acuerdos de paz con los palestinos. Los acuerdos se llamarían los Acuerdos de Oslo. Fueron firmados en el año 93, pero ¿qué antecedió a eso? Una gran revuelta popular palestina en el año 1987 llamada de Primera Intifada. En ese momento no era la primera, era la Intifada, porque luego vendría una segunda. La Intifada era un levantamiento popular auténtico de gente que no quería más la ocupación israelí en la Cisjordania. Gente que quería crear una independencia en un Estado palestino de alguna forma, sea en lo que ellos llaman la Palestina histórica o la mandatoria, es decir, en lugar de Israel, o sea en la Cisjordania, es decir, en algún lado crear también un país, un Estado independiente para los palestinos, pero principalmente cansados lo que ellos denominaban la opresión y la ocupación israelí. Fue muy violento, duró prácticamente 3 años, de mucha violencia. Aquí prácticamente no había un turista en esos años y llevó esa revuelta a lo que llamó la Conferencia de Paz en Madrid en el año 91 y no ocurrió nada, pero ocurrió sí algo en Madrid. Es decir, no hubo un acuerdo de paz, pero por primera vez se reunieron israelíes y representantes de países árabes como Siria, como Jordania, que todavía no había paz con Israel, los palestinos, es decir, de repente hay diálogo regional. Líbano estaba ahí. Y en el año 93, de sorpresa, acuerdos de paz. Esos acuerdos de paz llevaron a que Yasser Arafat, el mitológico líder palestino, por cierto, que fue autor de grandes atentados terroristas, de secuestros de aviones, mucha sangre en sus manos. Es una figura hasta el día de hoy en Israel problemática, un mega terrorista. Rabin no quería ni siquiera darle la mano a Arafat de tanto asesinato tenía en sus manos. Pero, como uno siempre dice, la paz uno lo hace con los enemigos y no con los amigos. Rabin y Pérez, por el lado israelí, y Yasser Arafat reciben el Premio Nobel de la Paz.
Y allí comenzaría en el año 1994 el periodo que se iba a llamar de la autonomía palestina. Se iba a crear una entidad llamada la Autoridad Nacional Palestina, cuyo líder iba a ser justamente el mitológico líder Yasser Arafat, aquel líder que en el año 1964 creó la Organización para la Liberación de Palestina, una organización terrorista. Depende de quién pregunta. El Occidente era una organización terrorista, para ellos es una organización nacional, pero autores de grandes mega atentados en la historia de la humanidad en diferentes partes del planeta, contra objetivos israelíes o judíos. Y Yasser Arafat va a regresar en forma triunfal a Cisjordania, va a ser el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, luego de estar algunos años en Jordania. De Jordania fue expulsado por el rey Hussein de Jordania para el Líbano. Del Líbano fueron expulsados los líderes de la OLP para Túnez y finalmente regresan a Cisjordania, no solamente Arafat, sino otros líderes, a cumplir los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo decían básicamente que en una cuestión de 5 años debería crearse un Estado independiente palestino. El problema era que no se definía cuáles iban a ser los límites de ese Estado palestino. La línea del 4 de junio del 67 es acaso como la visión o la narrativa palestina, toda la Palestina mandatoria, es decir, en lugar de Israel. Lógicamente no, pero a ojos de los palestinos había muchos que decían aceptemos esto primero para luego no conquistar todo, es decir, aceptar primero Cisjordania. No, entonces no estaban definidos los límites, no estaban definidos dos puntos súper importantes. Jerusalén, desde el punto de vista israelí, una ciudad indivisible. Había una ley en Israel el año 81 que era la indivisibilidad de Jerusalén. No se puede dividir Occidente de Oriente, pero Arafat creció y inculcó a sus seguidores que Jerusalén, Al-Quds, como ellos lo llaman en árabe, iba a ser la capital del futuro Estado palestino. Y otro punto que no fue tratado, sumamente importante, el derecho al retorno de los refugiados. ¿Se acuerdan en videos anteriores? Hablamos sobre los refugiados palestinos. Arafat quería, y el liderazgo palestino en general, que aquellos refugiados del 48, del 67, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, puedan regresar no a la Cisjordania, sino a Tel Aviv, Beersheba, Haifa, el Galí, es decir, a el actual Estado de Israel, lo que sería un punto de vista demográfico, un problema muy serio para Israel. Israel no puede recibir esos refugiados, son millones de personas, no tiene sentido. Pero Arafat y todos los palestinos crecen con ese mito, que algún día los refugiados volverán a sus casas. No fueron tratados los temas centrales. A todo esto, del lado palestino, grupos como Hamas, Jihad Islámico y otros en contra de Arafat. Lo llaman de traidor. Es como si fuese el padre de la patria, lo acusan de traicionar los principios. Pero Arafat tenía un discurso en inglés que llamaba a la paz, a la concesión, y otro discurso en árabe, que lo que él decía es, empecemos por esto, recibamos esto, después iremos por toda Palestina. Entonces aquellos que entendían árabe decían, Arafat tiene un doble mensaje aquí. Y es verdad, tenía un doble mensaje. Del lado judío, muchos colonos de aquellos asentamientos que mencionamos en el video anterior, no solamente asentamientos, mucha gente de la derecha israelí en contra de entregar territorios sagrados a los palestinos, como Hebrón, Jericó, Belén, Nablus y muchos otros lugares. Eso era una traición. La consecuencia de los acuerdos de Oslo fueron trágicas. En el año 1995, el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, fue asesinado por un extremista judío religioso que hasta el día de hoy está en la prisión, cadena perpetua. Del lado palestino comienzan un fenómeno desconocido hasta ese momento, el fenómeno de los hombres bombas. Palestinos, principalmente la agrupación del Hamas, del Jihad y otros, la brigada de Azadin al-Qassam y otros grupos, comienzan a colocar bombas humanas,
que entran en buses, entran en un restaurante y se explotan, matando a decenas de civiles. Entre el año 1995, el asesinato de Rabin, hasta el año 97, fueron años de mucha violencia en Israel. ¿Y todo por qué? Por los acuerdos de Oslo. Luego vendría un primer ministro que ustedes seguramente lo conocen, el joven, prometedor primer ministro Benjamín Netanyahu. Año 96 asume el poder. Él estaba en contra de los acuerdos de Oslo, pero como primer ministro se ve obligado a respetarlos y continúa algún tipo de contacto con Arafat. El gobierno de Netanyahu cae rápidamente, ya en el año 98, 99 ya está más Netanyahu, y luego vendrían otros acuerdos de paz de Barak, de Olmert, que eran acuerdos en donde se les concedía a los palestinos una retirada prácticamente total a las líneas del 4 de junio de 1967. Pero los palestinos no aceptaban. Y a veces inclusive Olmert llegó a ofrecerles la posibilidad de que refugiados vuelvan a lugares que hoy es el Estado de Israel. Los palestinos no aceptaban. La conclusión de los acuerdos de Oslo podemos resumirla de la siguiente forma. No hay un Estado palestino, ustedes lo saben, no hay un Estado palestino. ¿Qué precisa un Estado para ser Estado? Reconocimiento internacional. No hay reconocimiento internacional de un Estado palestino porque aquí hay un vacío jurídico muy, muy serio. Israel, y presten atención, Israel jamás conquistó de los palestinos un centímetro de tierra. Jamás en la historia. ¿Y eso por qué? Porque jamás en la historia hubo un Estado palestino. Israel conquistó esos territorios de la Cisjordania a Jordania. Conquistó la Franja de Gaza a Egipto. Entonces, legalmente debería devolvérselo a Egipto, solamente que Egipto no lo quiso. Y debería devolver Cisjordania a Jordania. Jordania tampoco lo quiso. Amigos y amigas, Cisjordania es tierra de nadie desde el punto de vista legal. Y quien ocupó esas tierras es Israel, por lo tanto, no se puede declarar a una entidad independiente, llamemos un Estado independiente palestino, si no hay un vacío aquí. Nunca existe un Estado palestino. Y la comunidad internacional dice, para que el Estado palestino exista, tiene que haber acuerdos entre Israel como país que ocupa esos territorios y el liderazgo palestino. Eso, lamentablemente, no ha ocurrido por diferentes motivos. Vamos a hacer un video justamente sobre eso, resumiendo, ¿no?, sobre los acuerdos que hubo a lo largo de la historia con los palestinos y siguiendo con las consecuencias de los acuerdos de Oslo. Primero, no hay un Estado palestino. Segundo, se creó la Autoridad Nacional Palestina que rige los destinos de la sociedad palestina desde el punto de vista civil. La Cisjordania se dividió en 3 áreas. Área A, área B, área C, así como ustedes lo ven en el mapa. Área A, autonomía total palestina. En las grandes ciudades palestinas como Tulkarem, Ramallah, Hebrón, Belén, Jericó, etc. Hay una autonomía total palestina. Jenin, por ejemplo, Nablus, grandes centros urbanos. Y ahí Israel no tiene absolutamente nada que ver, porque Israel se retiró de esas ciudades y dejó que la Autoridad Nacional Palestina gobernase esas ciudades. Hay un área B en donde la parte civil, salud, educación, juntar la basura, etcétera, etcétera, es palestina y el área de seguridad es israelí. Y hay un área C donde están principalmente los asentamientos israelíes y también la frontera con Jordania, que es una frontera súper estratégica que está en poder de Israel tanto en lo civil como en lo militar. Es como si fuese un queso gruyère lleno de huecos en la Cisjordania y realmente es muy, muy complicado. Lo cierto es que eso ocurre después de los acuerdos de Oslo y podemos decir desde un examen histórico que los acuerdos de Oslo fueron de facto un fracaso. No se pudieron implementar, no hay Estado palestino, no hay paz todavía entre los pueblos.
Esto ha sido un resumen bien corto sobre los diferentes acuerdos de paz que hubieron en diferentes épocas, ¿no? Inclusive recientes, y que no tuvieron ningún fruto. Amigos y amigas, espero que les haya gustado este contenido. Les recuerdo inscribirse en nuestro canal de YouTube del Moriah International Center, activar la campana, hacer like, me gusta, y así estarán sabiendo cada vez que publicamos un video, y vamos a publicar un montón de videos de muchísima calidad, muy explicativos sobre diferentes temas, desde el conflicto palestino-israelí que estamos hablando ahora, historia, Biblia, arqueología y muchas otras sorpresas. Les mando un gran abrazo aquí desde Jerusalén.